soy Wilson Sarria y les doy la bienvenida a otro programa de guiones, libretos e historias. Continuamos con nuestro desarrollo desde la idea hasta lo que va a ser nuestra obra final, sea un libro, sea un libreto para teatro o sea un guión. Vamos a aprender de todos esos recursos para que nuestro producto final, nuestras obras, pues sean cada vez más ricas. De cada una de esas vertientes uno puede tomar cosas, o sea, de escribir para televisión. Hay unos elementos que ayudan muchísimo para mis libros, de escribir libros, cuentos y novelas. Hay muchas cosas que puedo tomar para mis obras de teatro y así sucesivamente. Por eso estamos desarrollando aquí en Guiones, Libretos e Historias este procedimiento para que, independientemente de cuál sea su gusto, su carrera o el perfil que hayan escogido, les pueda servir para desarrollarlo cada vez mejor. Hoy vamos a continuar, ya desglosamos la vez pasada, desglosamos la premisa. Primero que todo está la idea, ¿sí? Y recuerden que la ficha de la idea tiene unas cosas básicas. Aquí está la ficha de la idea, que debe tener la idea, la emoción, la fecha, esas cosas. Después viene la premisa. ¿Sí? La premisa también está en la ficha, de dónde viene, es decir, de qué idea viene y cuál es la premisa que estoy trabajando. La premisa se fundamenta en qué pasaría si o qué sería de, bueno, en fin, se genera como una pregunta y eso genera la premisa. Después comenzamos ya con una hoja un poco más grande y es que comenzamos a desarrollar lugar, tiempo, personaje principal, antagonista, o sea, protagonista y antagonista. Y el conflicto. Esa es la siguiente, ese es el desglose básico de lo que sería la premisa. Entonces, ahora que tenemos toda esa información, ¿qué sigue? Necesitamos construir o llegar a una cosa que se llama la storyline, y eso funciona para todo, para la obra de teatro, para la película y para el libro o para el cuento. El storyline es un resumen de mi película, de mi obra o de mi novela. Es un resumen que usualmente se trabaja en un párrafo de 5 líneas, ¿sí? Y en ese párrafo vamos a explicar qué es lo que pasa, a quién le pasa y cuál es el conflicto. Entonces ya vamos a construir algo mucho más sólido. Aquí nuestra película ya comienza a tener un género, o nuestra novela, o sí, comienza a tener un género basado en si es un libro, bueno, en fin, digamos hay libros de terror, de suspenso, de romance, en fin. Lo mismo que hay películas de comedia, de terror, de thrillers, en fin. Y como hay obras de teatro X caracterizadas en musicales, dramas, en fin. Entonces, aquí en el storyline ya comenzamos a ver hacia qué lado está pesando pues esa idea que nació en un principio. Habíamos trabajado, pues ustedes han trabajado sus ideas y deben tener todos los días, deben acumular su vademecum de ideas de manera impresionante. Ya se habrán dado cuenta de lo útil que es tener el vademecum de ideas y el vademecum de premisas. Y con el tiempo, si empiezan a trabajar las premisas y a hacer que a cada premisa, eso comienza a hacer como un archivo. Entonces, está su vademecum de ideas, pero yo tomo esta idea, a esta idea le fabrico premisas, luego cojo estas premisas de esta idea y las guardo en una carpeta y luego a cada premisa le voy haciendo su desglose. Eso es supremamente, cuando no tengan como ideas, cuando no tengan nada que hacer o cuando tengan un espacio vacío o que estén blanqueados o blanqueadas, que dicen no se me ocurre nada o tienen que escribir pero tienen su hoja en blanco y no se les ocurre nada, este procedimiento es bastante útil porque ustedes empiezan a ver ideas antiguas, ¿sí? Y le abren su carpeta, vea esta idea del vademecum, la voy a sacar, pues voy a sacar una copia de esta ficha, entonces sigo mi vademecum de ideas o simplemente la saco de ahí y la llevo a la carpeta, en la carpeta escribo la premisa o las premisas, porque recuerden que puedo, basado en esta idea, tener un montón de premisas. Y luego a cada premisa le hago su desglose y las voy adjuntando y puedo abrir carpetas individuales. Cuando eso pasa, créanme que su mente comienza a recordar o comienza a trabajar o comienza a viajar. Y automáticamente después de un rato de ese ejercicio, su mente está lista para sentarse en la hoja en blanco y comenzar a escribir. Porque las han llevado a lugares nuevos y han refrescado las ideas, han abierto su mente a cosas que no se acordaban y decían, no, esto es buenísimo, pero qué tal si, y eso ayuda a escribir. Aunque vamos a ver que todo este procedimiento de escribir debe tener también una estructura muy concreta.
En ese sentido, entonces, ¿cómo vamos? Ya tenemos nuestro desglose. En nuestro desglose, recuerden que hablamos de en dónde pasan las cosas, cuándo pasan las cosas, en qué época del tiempo, de la historia pasan esas cosas, en dónde pasan, a quién le pasan, o sea, si esto el protagonista, quién es o quiénes son, porque pueden ser más de uno, y el antagonista, quién es y cuál es el conflicto principal. Ese es el desglose de la premisa. Entonces, con esa información van a construir su frase, ¿sí? Entonces, pueden usar, si quieren, todavía no hay nombres, pero tal vez ustedes cuando diagramaron su protagonista le pusieron un nombre y dijeron Marcos, o Carlos, o Marty McFly, qué sé yo, ¿sí? Aunque eso puede evolucionar después, con el tiempo podemos ser mucho más divertidos colocando nombres. Pero por ahora puede que se llame un hombre, una mujer, un grupo o algo. Se enfrenta a tal cosa en una ciudad del medioevo donde tienen que, ¿sí? El storyline, la idea es que sea un resumen muy completo, lo más completo posible que ustedes puedan ver. O sea, donde no haya vacíos, donde no haya escape de que alguien pueda decir tal cosa y cambiarme la película o cambiarme la historia, ¿sí? La novela o la obra, ¿sí? Entonces, un grupo de mineros en Argentina en el siglo XX, o pueden ser muy específicos, en 1998, queda atrapado en un derrumbe y tienen 24 horas para sobrevivir, o 76 días, o 40 días. Pueden decir un grupo de mineros, o pueden decir 3 mineros, 4 mineros. O sea, recuerden, podemos ir especificando, ¿sí? Porque ya aquí en el desglose de la premisa ya sabemos a quién le pasó qué, ¿sí? O Juan es un sacerdote que tiene una crisis de fe y debe enfrentar un problema matrimonial de su hermano, ¿sí? Pero ahí todavía hacen falta datos. Esos datos, eso cuándo fue, en qué época, porque ese sacerdote ahí en el storyline todavía queda abierto, porque no me está diciendo si es un sacerdote del siglo XVIII, o es del siglo XX, o es del siglo XXIV, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esas preguntas que estaban aquí, ese desglose que fue haciendo las preguntas de la premisa, ese desglose es el que brinda información para que yo construya mi storyline y mi storyline sea sólido, ¿sí? El storyline trabaja el conflicto. Entonces, por ejemplo, los mineros tienen 24 horas para salvarse. Entonces puede que al final sea que se salvan, o puede que al final sea que no se salvan. Pero en este momento del storyline queda la posibilidad, o sea, la premisa es ¿qué harán estos hombres para salir de ahí? ¿Sí? Pero ya yo especifico en qué época, es en 1998, es en Argentina, son 20, es una mina de sal, es una mina de carbón, es una mina de diamantes, bueno, en fin. Igual, obviamente, ahí donde están los puntos de investigación cuando estén desarrollando la apertura aquí de la premisa, que no sé si en Argentina haya minas de diamantes, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí es lo que les decía yo la vez pasada. Escribe algo de lo que sepas mucho, o escribe algo de lo que quieras saber mucho, porque implica que o ya yo sé, conozco el mundo de los mineros de diamantes, o conozco el mundo de los mineros de carbón. Entonces, como yo lo conozco por alguna razón, porque viví ahí, porque estuve ahí, porque me tocó investigar, porque mi papá me enseñó, entonces conozco mucho de eso, entonces puedo explorarlo. O no conozco nada, pero quiero saber, entonces implica que voy a tener que averiguar un montón de cosas. Dentro de este concepto de las preguntas que se responden cuando desgloso la premisa, si no saben cosas deben investigarlas para poder responder, ¿sí? Porque tal vez yo quiero, en algunas películas o en algunas historias yo quiero que el protagonista sea un niño de 8 años, pero en el momento histórico en el que yo lo coloco, el niño de 8 años no podría ser el protagonista de esa aventura por esto y por esto.
Entonces, o suplo la necesidad a través de conocer mucho para hacer que en un tiempo de la historia donde un niño de 8 años jamás estaría en esta circunstancia, mi protagonista sí esté. O sea, una limitante se convierte en una posibilidad, en una ventaja, pero eso solo lo hago si yo conozco mucho o averiguo. ¿Sí? Si fue un caso de la vida real, pero si no lo es, quiero que se sienta real. Sí, que la gente no diga, no, pues chévere, pero se sintió falso, porque eso no me liga, eso no me conecta con los personajes, así los esté leyendo o los estoy viendo en las tablas o los esté viendo en una pantalla, no me conecta. Y lo que necesitamos y lo que buscamos es esa conexión. Hay diferentes tipos de conexión: conexión con el personaje, conexión con la circunstancia, conexión con el conflicto, conexión con el tema, conexión con la atmósfera, conexión con el formato, ¿sí? Porque hay gente que le gusta leer dramas. Y los dramas para esa persona tienen unas características. Si yo me salgo de esas características de una manera arbitraria, a esa persona no le va a gustar lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, por eso, responder muy bien y ser muy objetivo y muy completo en la manera en que yo lleno los vacíos de información, para mí, eso implica que también los voy a llenar para la persona que esté leyendo o el que esté viendo, el espectador. Entonces, se trata de construir los storylines después de eso. Entonces, ya recuerdan, el storyline habla del personaje, del dónde, del cómo, del cuándo, del suceso y de ese conflicto. No es simplemente transcribir lo que está acá, no, es hacerlo como si fuera un pequeño cuento, con un exordio fantástico. Más adelante hablaremos de eso. ¿Sí? Un desarrollo y un desenlace en esas 5 líneas, en ese párrafo de 5 líneas, debe haber todo eso incluido y debe ser atractivo. El storyline debe ser atractivo. El storyline lo puedo poner bueno, ya no, pero cuando antes uno compraba las películas, en la parte de atrás de la caja estaba el storyline. En la parte de atrás del libro podría estar el storyline, un poco tal vez más ampliado, pero el resumen del storyline podría estar ahí y la gente lo leería y diría, wow, yo quiero leer este libro, yo quiero ver esta peli, yo quiero ver esta obra. De eso se trata el storyline, abre bocas, ¿sí? Despierta curiosidad, genera inquietud. Por eso no se debe pasar a la larga, no se debe dejar desapercibido este asunto del storyline. Si quieren algún taller o alguna asesoría personalizada, tengo muchos paquetes disponibles online, en persona, en fin, como quieran. Simplemente escriban qué desean, qué necesitan y con mucho gusto yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. Entonces, a ustedes que les vaya muy bien escribiendo sus storylines y hasta la próxima.